El día de hoy vamos a trabajar en relación con la topografía interna y estas estructuras y sus relaciones las vamos a evaluar a través de cortes de tipo coronal, o sea, en este sentido en forma de diadema, y también a través de cortes de tipo horizontal, o sea, en este sentido, también conocido como sentido axial. Entonces vamos a trabajar con esos dos tipos de cortes. Sin embargo, para ubicarnos vamos a mirar unas estructuras de referencia. Nos vamos a ubicar inicialmente en la superficie medial de los hemisferios que habíamos trabajado en la sesión pasada, donde se pueden reconocer sus estructuras anteriores, sus estructuras posteriores, y nos vamos a enfocar en estas estructuras subcorticales que nos van a generar bastantes indicios sobre la relación de las estructuras en los cortes que vamos a trabajar. Este es el cuerpo calloso con su rostro, sus rodillas, su cuerpo, su esplenio, el septum pellucidum que en esta imagen se ha conservado vastamente, el fornix, que es un fascículo límbico, y el tálamo, que es una estructura diencefálica. En este caso, este tálamo, el tálamo derecho, esta cara medial nos permite observar que el tálamo tiene dos límites inferiores que va a ser de importancia reconocerlos para el estudio de los cortes. Uno de esos límites es el inferoanterior, que es el hipotálamo, por debajo y por delante del tálamo, con sus porciones pues preóptica, infundibular y mamilar. Y hacia atrás vamos a tener una continuidad entonces del tálamo con lo que representa el tegmento mesencefálico, la parte más plana del mesencéfalo, que es la estructura que da inicio al tallo cerebral. Entonces, hipotálamo por delante y por debajo, tallo cerebral por detrás e inferiormente. Entonces, vamos a tener en cuenta esa primera relación dentro de lo que vamos a estudiar hoy. En esta cara basal podemos observar exactamente lo mismo. El tallo va a tener una posición posterior al hipotálamo que va a estar inmediatamente delante de él. Otras estructuras que debemos referenciar fuertemente para el estudio de los cortes son las estructuras del sistema límbico. Entonces podemos observar en esta imagen la posición del hipocampo y esa posición del hipocampo que se va curvando hacia atrás, un sector de corteza antigua enrollada, muy importante en procesamientos espaciales y aprendizaje, que va a conectarse a través del fornix con los núcleos mamilares del hipotálamo. Vamos a tener esta disposición de todo lo que es la corteza hipocampal con los núcleos mamilares a través del fornix, y aquí se observan pues los dos pilares del fornix. En esta gráfica inferior izquierda quiero resaltar la relación que se presenta entre ese hipocampo y un poco anterior a él un núcleo que se conoce como el núcleo amigdalino. Esta amígdala va a ser bien importante dentro de las tareas del sistema límbico. Si yo llegase a cortar coronalmente en un sector anterior del temporal, tendría chance de encontrarme con la amígdala en el tejido. Y si corto por detrás del corte que hice a nivel de la amígdala, es probable entonces que me encuentre al hipocampo. Esa relación de amígdala anterior a hipocampo va a ser también importante para comprender los cortes que vamos a estudiar. También es importante reconocer que este hipocampo va a conformar el piso del cuerno temporal del ventrículo lateral. Entonces, en esta gráfica superior derecha y también en la inferior derecha, podemos observar la distribución de los ventrículos. Aquí se ven los ventrículos laterales con forma de C y se observan sus cuernos claramente, occipital, frontal y temporal, también conocidos como astas o prolongaciones. En este caso, el cuerno temporal es el que va a estar en relación con el hipocampo, constituyendo el techo del hipocampo, o el hipocampo constituyendo el piso del del ventrículo en su extensión temporal. Y se puede observar en este mismo sector entonces la amígdala por delante de lo que sería este cuerno temporal o asta temporal del ventrículo lateral. ¿Qué otra observación importante nos ofrece esta gráfica? Nos muestra una imagen del tálamo en una posición bastante especial y cercana a uno de los núcleos de la base que vamos a considerar como referencia, que es el núcleo caudado y que está diagramado en un color café en esta imagen. En el caudado vamos a reconocer varias partes. La parte más anterior y voluminosa se va a conocer como la cabeza.
Y si nos vamos hacia atrás, vemos que se va adelgazando y ese sector constituiría entonces el cuerpo del núcleo caudado. Como estamos viendo, el cuerpo del núcleo caudado es la estructura que va a, digamos, relacionarse estrechamente con todo el borde superior del tálamo. Entonces, cuando ya veamos cuerpo caudado vinculado con tálamo en cortes de nuevo de tipo coronal, pues vamos a estar relacionándonos específicamente con el cuerpo del núcleo caudado. Miren que la cabeza, si yo hiciera un corte coronal, no tendría relación con el tálamo. Tendríamos un corte donde se vería exclusivamente cabeza del núcleo caudado. La parte inferior del núcleo caudado se conoce como la cola del núcleo caudado y desemboca hacia sectores relacionados con el lóbulo temporal, que vamos a tener la oportunidad de reconocer en algunos de los cortes. Otras estructuras que se alcanzan a observar aquí son una parte del tercer ventrículo, acá se ve completo, cómo estaría ese tercer ventrículo que estoy señalando separando los dos tálamos. Recordemos que los ventrículos laterales drenan al tercer ventrículo a través de un agujero que se llama el agujero de Monroe y luego el tercer ventrículo, que es un ventrículo de línea media, drena a través del acueducto de Silvio al cuarto ventrículo que está localizado en la fosa posterior. Este cuarto ventrículo a su vez va a drenar a las cisternas a través de los agujeros laterales de Luschka y el agujero central de Magendie, que van a permitir entonces la continuación del flujo del líquido cefalorraquídeo alrededor del encéfalo. Teniendo en cuenta estas consideraciones iniciales que he mencionado hasta el momento, vamos a comenzar el estudio de los sectores. Debo aclarar que estos no son los únicos cortes que se pueden generar producto de una disección del tejido, que hay muchos más que deben estudiarlos. Sin embargo, estos son puntos de referencia que nos permiten ubicarnos espacialmente en la topografía interna. El primer corte que vamos a evaluar en este sentido es un corte coronal que está señalado en la margen superior izquierda de la diapositiva en cuanto a su posición, cómo se logra este corte, pasando la cuchilla a través de esa línea negra que pueden observar en la diapositiva, y se conoce como un corte a nivel de la comisura blanca anterior. Va a ser el corte coronal más anterior que vamos a ver en este video. En este caso particular voy a comenzar a hacer una mención de las estructuras que se pueden observar para que hagan seguimiento de ellas con el cursor. En primer lugar tenemos todo lo que es la corteza cerebral, que es el manto que cubre los hemisferios cerebrales y tiene alrededor de 5 milímetros de grosor. Y por debajo de esa corteza vamos a observar la sustancia blanca subcortical que va a estar ampliamente distribuida, generando la entrada y la salida de información hacia sectores corticales. Dentro de esa corteza uno puede distinguir cosas específicas. Por ejemplo, este giro que está adosado muy cerca del cuerpo calloso, podemos reconocerlo sin falta como el giro del cíngulo. O esta corteza que está al interior del lóbulo temporal, también podemos reconocerla sin falta como la corteza de la ínsula. El espacio que está en medio de los dos hemisferios, hemos mencionado que se conoce como la hoz del cerebro o fisura interhemisférica. Tenemos aquí las regiones más anteriores del cuerpo calloso conectando los dos hemisferios y tenemos aquí un sector pequeño del septum lucidum o septum pellucidum en su porción terminal. Estaría separando los cuernos anteriores de los ventrículos laterales. Sin embargo, hacia esta parte inferior se puede ver la presencia de las columnas del fornix, que habíamos mencionado como fascículo límbico, y los ventrículos laterales, que son las cavidades que se pueden observar telencefálicamente. Lateral a los ventrículos laterales encontramos la cabeza del núcleo caudado. Mencionamos en la explicación previa que si yo observaba cabeza del núcleo caudado no debía observar tálamo. Entonces nos vamos a encontrar con que lateral a esa cabeza del núcleo caudado, que es voluminosa, vamos a encontrar un sistema de fibras que está llevando información en varios sentidos, muy importante, que se conoce como la cápsula interna. En este caso vamos a estar localizando el brazo anterior de la cápsula interna, que va a permitirme la separación de la cabeza del núcleo caudado y de este núcleo que tiene forma de lente, que se conoce como el núcleo lenticular. El núcleo lenticular se va a dividir en dos partes. La sección oscura que se observa en este corte se conoce como putamen, que hace parte de los núcleos de la base.
y la sección clara se conoce como el globo pálido, que en otros cortes podremos observar que se divide en un sector externo y un sector interno. La separación entre el putamen y el globo pálido se lleva a cabo por un sistema pequeño de fibras que se conoce como la lámina medular externa. Por otro lado, podemos señalar lateral al putamen un sector de sustancia blanca muy delgado que se va a conocer como la la cápsula externa, que estoy delimitando con el cursor tratando de hacerlo de forma, digamos, delicada. Y aquí tenemos un sector de sustancia gris, que va a ser importante también para el procesamiento de sectores que tienen que ver con interocepción. Este sector se conoce como el claustro. Lateral al claustro tenemos nuevamente sustancia blanca y esa sustancia blanca que tenemos lateral al claustro se conoce con el nombre de cápsula extrema. Lateral, la corteza de la ínsula, que vemos que termina este recorrido en sentido medial a lateral. Por otro lado, la estructura que identifica el corte es este sistema de fibras que estamos observando en los sectores inferiores del mismo, que se conoce como la comisura blanca anterior y va a comunicar sectores antiguos de los hemisferios cerebrales. Por debajo de ella hay núcleos o agrupaciones celulares que son también bastante antiguas filogenéticamente, que incluyen el núcleo accumbens, que hace parte de los núcleos de la base, y los llamados núcleos basales del telencéfalo, como el núcleo basal de Meiner, dependiendo de la parte del tejido, pues donde nos encontremos en un momento dado, si es más hacia la región anterior o hacia las regiones posteriores. El quiasma nos quedó colgando y en el temporal todavía no estamos viendo agrupaciones celulares muy claras en este corte. Si nos vamos un poco más atrás, como estamos viendo en el recuadro superior izquierdo, la segunda línea va a ser la que va a marcar este corte. Tendríamos que atravesar la cuchilla en este sector para lograr la observación de este corte coronal. Y aquí podríamos repetir algunas estructuras como la hoz del cerebro o fisura interhemisférica, la extensión de toda la corteza cerebral, la sustancia blanca subcortical amplia, el giro del cíngulo, el cuerpo calloso, los pilares del fornix, los ventrículos laterales y vamos a encontrar algunas variaciones en este sector. Podemos observar lateral a los ventrículos laterales ya no la cabeza, sino el cuerpo del núcleo caudado. Se ve bastante más delgado y adicionalmente está relacionado, como ustedes pueden ver inferiormente, con los tálamos. Aquí comienza a aparecer el tálamo que se relaciona o está bordeado con el cuerpo del núcleo caudado, como habíamos visto en la primera diapositiva. Estos tálamos pues son pares y están conectados por la masa intermedia y separados por el tercer ventrículo que comienza a observarse en medio de ellos. Lateral al tálamo vamos a encontrar nuevamente la cápsula interna, pero ya la presencia del tálamo me está demarcando que no estamos hablando del brazo anterior de la cápsula interna, sino del brazo posterior. Esto de brazo anterior y brazo posterior lo vamos a comprender bien en el corte horizontal. El brazo posterior de la cápsula interna separa al tálamo del núcleo lenticular que ya habíamos estudiado, conformado por putamen en el sector más oscuro, globo pálido externo que aquí se observa claramente y globo pálido interno que también se ve muy bien. La separación entre globo pálido externo y globo pálido interno la genera la lámina medular interna. Y ya habíamos mencionado que la separación entre globo pálido externo y putamen la genera la lámina medular externa. Por otro lado, recordemos que está la cápsula externa, que estoy señalando con el cursor, el claustro, que es un sector de sustancia gris, que estoy señalando también, la cápsula extrema y la corteza de la ínsula. Eso en este recorrido medio lateral. Ahora bien, habíamos definido dos límites inferiores a los tálamos y el límite infero anterior que habíamos definido para el tálamo era el hipotálamo. Entonces vamos a observar aquí en este corte el hipotálamo, porque es el primer corte de tálamo, o sea, el más anterior, y aquí vamos a tener como una estructura representativa los cuerpos mamilares, por los cuales recibe su nombre el corte. Este corte se conoce como corte a nivel
de los cuerpos mamilares y nos permite la observación de estas estructuras. Si uno se va hacia el temporal, entonces comienza a observar grandes sectores de ocupación de somas neuronales. Entonces ustedes pueden ver estos núcleos, ¿cierto?, que van a conformar en su conjunto lo que se conoce como la amígdala o el cuerpo amigdalino o los núcleos amigdalinos, que realmente tienen subregiones, y esa sería solo su parte temporal. Vámonos entonces a mirar el último corte coronal, y este corte lo vamos a señalar entonces en este tercer tipo de línea negra, que sería un poco más posterior y nos permitiría entonces definir este tipo de imagen. Igualmente, fisura interhemisférica u del cerebro, corteza cerebral, sustancia blanca subcortical, giro del cíngulo, cuerpo calloso, ventrículos laterales, pilares del fórnix, cuerpo del núcleo caudado, tálamos, tercer ventrículo, pero como ya estamos cortando o atravesando el tálamo en un sector posterior, habíamos definido un segundo límite para el tálamo, y ese límite era posterior inferiormente el tallo cerebral. Entonces esto que estamos viendo aquí entonces es el tallo cerebral, la primera porción que es el mesencéfalo. Aquí se alcanzó a coger un poquito de la segunda, que es el puente, y ahí se cortó el tejido. Vemos lateral al tálamo la cápsula interna y podemos notar el detalle de que esta cápsula interna se va a continuar hacia el tallo cerebral. Las estructuras a través de las cuales se continúa físicamente, es decir, morfológicamente, se conocen como pedúnculos cerebrales. Entonces vamos a tener la cápsula interna y hacia el tallo los pedúnculos. Lateral vemos nuevamente el núcleo lenticular con sus divisiones, que en este lado al menos de la diapositiva se alcanzan a ver todavía. Está el putamen más oscuro, el globo pálido externo y el globo pálido interno. La cápsula externa, el claustro, la cápsula extrema y la corteza de la ínsula. Y un nuevo detalle en este corte es la observación que vamos a hacer del temporal. Si nos vamos hacia el temporal, ya estamos observando el techo del cuerno, perdón, el techo del hipocampo, el hipocampo y este techo del hipocampo que corresponde al cuerno temporal del ventrículo lateral, que habíamos visto pues que tenía esta disposición dado su forma de C. Se involucraba hasta el temporal, bañando la región alrededor del hipocampo con líquido cefalorraquídeo. Y se ven los hipocampos como cortezas plegadas, muy lindas y características en su morfología en ambos temporales. Bueno, si yo voy a cambiar el chip mental y ya no voy a hacer cortes coronales, que eran los que estábamos haciendo ahorita, sino que voy a hacer cortes horizontales, tengo que ubicarme y saber que voy a ver cosas que ya no son supero inferiores, sino antero posteriores. Voy a ver de adelante hacia atrás. Sin embargo, si yo hago cortes de este tipo que están un poco arriba, pues yo voy a lograr la observación de la corteza cerebral y de sustancia blanca subcortical en alta extensión, así como pues de la rodilla y del esplenio del cuerpo calloso e incluso de algunos otros sectores. Aquí se ve ampliamente. Y se observan pues los ventrículos con sus astas frontales, la aparición de las occipitales, un poco de el septum pellucidum, los pilares del fórnix, y se comienza a ver el núcleo caudado y un poco los tálamos, que aquí corroboramos que están los tálamos en posición posterior a la cabeza del núcleo caudado, como vimos en la primera diapositiva o en la segunda. Bueno, para lograr entonces una observación adecuada de los sectores o de los núcleos de la base en cortes horizontales, tenemos que seguir bajando, hacerlos más profundos, y a medida que los hacemos más profundos vamos detectando más estructuras, que es lo que se ve en esta diapositiva. Sin embargo, es este corte, que es el corte horizontal profundo, el que nos permite distinguir mayor cantidad de estructuras y uno de los que más se utiliza en imágenes. Este corte, que a mí me recuerda bastante a mis gatos cuando lo observo por algún raro motivo, una impresión visual, sobre todo relacionada con la nariz. Ese tipo de corte entonces nos va a permitir distinguir una amplia variedad de estructuras. Repasemos. Tenemos acá la fisura interhemisférica frontal,
Eso sería anterior. Y hacia acá la fisura interhemisférica occipital. Acá vendríamos pues con todo el borde que hemos estado estudiando, que es la corteza cerebral. Y por debajo de esa corteza nos encontraríamos entonces en todos los sectores con la sustancia blanca subcortical. Se observa el cuerpo calloso, aquí se ve la rodilla que está mostrándose pues en esta parte anterior. Hacia atrás se podría observar el esplenio, pero como aquí se nos fue, como ustedes pueden ver, un poquito la cuchilla por debajo del esplenio, entonces pues observamos tallo cerebral que se ve ahí en la proyección a profundidad, pero en este sector estaría ubicado el esplenio. Acá lateral, a los cuernos frontales de los ventrículos laterales, podemos observar la cabeza del núcleo caudado, que es voluminosa, se ve bien grande en este sector. Están los pilares del fornix y podemos observar detrás del núcleo caudado ya bien formados los tálamos, que tienen pues una dimensión grande. Entonces aquí se ven bien los dos tálamos separados por el tercer ventrículo. Ahora, aquí se observa algo muy importante de este corte, que es la disposición a lo largo del sistema de la cápsula interna, anteroposteriormente. Entonces podemos observar esta primera parte que yo les estaba mencionando en el primer corte coronal, que se conoce como el brazo anterior de la cápsula interna. Y ese brazo anterior de la cápsula interna me va a permitir la separación de la cabeza del caudado en relación con el núcleo lenticular. Este brazo anterior de la cápsula interna se dobla en este lugar y luego el brazo posterior se proyecta en sentido contrario, como lo podemos observar aquí. Este sería el brazo posterior de la cápsula interna, que me separaría el tálamo, como habíamos mencionado en los cortes coronales, del núcleo lenticular. Si ustedes tienen fe, van a darse cuenta que la cápsula interna va a tener forma de signos mayor que y menor que en sus sectores derecho e izquierdo. Entonces aquí vamos a tener un lugar donde se dobla una rodilla, un brazo posterior y un brazo anterior. Y acá lo mismo, un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Tienen formas de signos mayor que y menor que. Bueno, es importante que se aprendan qué estructuras está separando cada brazo. Sin embargo, esas no son las únicas tres regiones de esta cápsula. Aquí uno puede lograr la observación de esta región, que es bastante posterior y se conoce como la zona o región retrolenticular de la cápsula interna. Y también podemos ver este pedazo del núcleo caudado bien pequeño que estoy cubriendo literalmente con el cursor. Ahí lo dejé ver, ese pedazo. Ese pedazo del núcleo caudado es la cola, que está llegando a ser extensionada hasta este nivel. Las otras estructuras que se observan ya las hemos estudiado, entonces aquí un poco más delgada la cápsula externa, que es sustancia blanca, luego el claustro, que se ve bien pequeño, bien delgado, perdón, y luego la cápsula extrema, que también se ve bastante delgada en relación con el tejido, y la corteza de la ínsula. Bueno, estas serían las mismas estructuras en sentido medial lateral. Por otro lado tenemos las astas occipitales de los ventrículos laterales y las radiaciones ópticas, que se observan muy bellas yendo hacia el occipital y son prolongaciones de axones que van desde algunos núcleos del tálamo hacia la corteza visual primaria en los lóbulos occipitales. Esas serían las estructuras que estudiaremos el día de hoy, que no espero que sirvan como una base para orientarse en el resto de los cortes que van a estudiar de topografía interna. Muchísimas gracias.